Cordial saludo a los estudiantes de grado noveno. En este momento nos encontramos en la guía. Ya digamos que consideraría que es la última explicación de la primera parte de la guía, de la actividad 1 de la guía, específicamente resolviendo una duda que aparece en el primer punto. ¿Sí? Me confirma, entonces estoy con estudiantes de 91, 93, a quienes invité y agradezco su presencia. Y particularmente me encuentro con Heidi, quien me comenta que hay una duda, si no estoy mal, es en este punto, Heidi, 3521. Sí, señor. Estoy relacionando ahí, ¿cierto? Y pues lo que vamos a hacer es lo que nos indica el primer punto, ¿sí? Que es graficar la recta. En anteriores videos los había explicado en GeoGebra, esta vez lo vamos a hacer, digamos, en forma manual. La única diferencia con los que van a hacer en el cuaderno es que aquí yo no lo voy a presentar en cuadrícula, sino lo voy a presentar pues en la parte de la pizarra que me permite hacer el trabajo en Zoom. Entonces, los puntos son 3, 5 y 2, 1. Y lo que pretendo hacer es mostrar como el paso a paso de lo que deberían hacer quienes lo van a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, primero que todo anoto los puntos. Tenemos dos coordenadas que son la coordenada 3, 5 y la otra coordenada es el 2-1. punto 2, 1. Gracias, 2,1. Por cuestión de nomenclatura, yo siempre les sugiero que los llamen, los nombren. Es mucho más fácil trabajarlo cuando los nombramos. Los puntos en el plano cartesiano se nombran, ¿sí? Mediante las letras mayúsculas y pues esto es usado para poder identificarlos. Entonces mi punto A es el 3, 5 y mi punto B es el 2, 1. ¿Sí? También es importante que ustedes entiendan que al tener un plano cartesiano siempre vamos a trabajar de dos variables. Nuestra variable X y nuestra variable Y. Como lo habíamos explicado en videos anteriores, nosotros vamos a trabajar un X1, y me disculpan acá que no va a quedar como se ve en la guía, ¿sí? Porque en la guía se ve X sub 1, o sea, el 1 es más pequeñito, pero acá pues digamos no tengo la opción. Y también se va a trabajar un X2 Y Y2. y Y2, que corresponde, y eso pues digamos los invito a ver un video anterior donde explicamos qué significado tiene ese X2 y ese Y2, que pues en este caso lo que está haciendo es señalando un punto 1 y un punto 2. El punto 1 es el A y el punto 2 es el B. Entonces, estamos diciendo que X1 corresponde a 3, que Y1 corresponde a 5, que X2 corresponde a 2 y que Y2 corresponde a el 1. Estos X1, X2, Y2 corresponden a B y este X1, Y1 corresponde a A. ¿Sí? Digamos que es una forma de mirarlo, pero ya cada quien establece la mejor manera de escribirlo. ¿Listo? Entonces, Heidi, pues lo primero que hay que hacer es realizar el plano, ¿no? Entonces, en su cuaderno cuadriculado, de pronto es mucho más fácil, ¿sí? Realizarlo. Yo voy a empezar por el eje vertical, que es el eje Y. ¿Sí? Y en este eje Y vamos a ubicar números. ¿Hasta qué número podría yo ubicar en el eje Y? ¿Desde dónde hasta dónde iría? Profe, yo lo hice del 1 al 6. Del 1 al 6. ¿Listo? Eje, espérame, eje, ahora no escribí, eje Y. Listo, voy a hacer lo que tú hiciste. Voy a ubicar del 1 al 6. ¿Sí? En este caso, vamos a retomar del 1 al 6 y, permíteme un momento, listo. Yo voy a hacer unas marquitas que van a indicar la cuadrícula. ¿Sí? Esas marquitas tienen que cumplir una condición y es que están a la misma distancia. Entonces aquí, digamos, por tanteo lo hago, pero en caso de ser hoja blanca tocaría con regla, en caso de ser cuadrícula tocaría que definan una misma unidad de medida, es decir, pueden tomar de a cuadritos, pueden tomar de a 2 cuadritos, pueden tomar de a 3 cuadritos, de a centímetro, ¿sí? Eso Sí, depende. profe, yo lo hice en hoja cuadriculada, en el Si lo cuaderno. hiciste, si lo hiciste en hoja cuadriculada, entonces supongo que tomaste de a cuadrito o de a 2 cuadritos. Eso ya De a depende cuadrito. de cada uno. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el número
yo voy a empezar al revés. Mira que yo estoy ubicando primero el 6, después el 5, y voy a bajar. Muy seguramente ustedes empezaron desde el 0, pero esto tiene un solo objetivo, y es mostrar que el dibujo en el plano cartesiano se hace a la necesidad nuestra. Es decir, no tiene que ser siempre el mismo plano cartesiano para todos los dibujos, porque cada dibujo, cada plano cartesiano, digamos, se hace según la necesidad. Y este Es como dependiendo de las coordenadas, ¿sí, profe? Exacto. Y es muy importante lo que dijiste, porque las coordenadas son las que me van a marcar hasta dónde voy. Es decir, si yo estoy ubicando el Y, que es lo que necesito en este momento, los valores de Y que yo tengo indicados en las dos coordenadas son el número 5 y el número 1. Entonces es importante que en nuestro eje Y aparezca el número 5 positivo y el número 1 positivo. Ahí no hay negativos. ¿Sí? En ese sentido, tiene que aparecer el número 5 y el número 1. Porque en nuestras coordenadas dadas aparece el 1 y el 5. ¿Listo? Y ahora, en el 0 siempre va a ir el eje X. ¿Sí? Voy a trazar acá y después lo voy a mover un poquito hacia arriba porque tiene que pasar por el 0. Ahí está. ¿Listo? Y eso nos va a dar la posibilidad de ubicar ahora los números que corresponden. Voy a bajar este 0 como para que no quede tachado por la línea. Pero ese 0 es el punto, ¿no? Es este puntico donde se intersecan los dos ejes, ¿no? Y ahora empiezo a ubicar los otros números. ¿Cuáles otros números? Los ejes, digo, los números en el eje X. Yo puedo seguir, antes de eso, yo puedo seguir marcando hacia abajo, ¿no? El 1, digo el menos 1, el menos 2. ¿Es necesario continuar hasta llegar al menos 6? No. No, ¿Por qué? porque tenemos Dime. que ubicar la recta en la parte Y, en la parte de arriba positivo. Exacto. ¿Y eso quién lo dice? ¿Las coordenadas? Las coordenadas, sí, las coordenadas, perfecto. Este menos 1 y menos 2 es como para que el dibujo se vea completo, para que se vea la parte positiva y la parte negativa del plano cartesiano, ¿sí? Pero como tal vamos a trabajar es en la parte positiva, no solamente en Y, sino también en X. En X también solo hay números positivos y eso lo dice, como ya lo hablábamos acá, las coordenadas, ¿sí? Entonces aquí estoy ubicando mis líneas, obviamente pues esto es un trabajo, era lo que yo les decía, que es diferente trabajar en GeoGebra a hacer el dibujo. Ambos tienen sus ventajas, ¿sí? Pero pues en cuadrícula es mucho más fácil, ¿listo? Entonces aquí sería el número 1, número 2, y estos son los valores de X, de nuestro eje X, ¿vale? ¿Cómo saber hasta dónde ir o qué números utilizar? Eso depende directamente solo de las coordenadas y de lo que pretendamos hacer en el dibujo. En este caso, yo exageré, coloqué hasta 7, ¿sí? Porque tenía pues como mucho espacio, pero técnicamente nuestro eje X no necesitaba llegar tan lejos. ¿Cuál es el número máximo que nos piden las coordenadas en nuestro ejercicio? ¿Lo podríamos llevar hasta 4, profe? Claro, porque mira, las Porque no. coordenadas en nuestro ejercicio son el 2 y el 3 en Sí, X, ¿no? señor. Y por ende necesitamos el 2 y el 3. Perfectamente, el ejercicio o el plano hubiera quedado bien si lo hubiéramos dejado hasta 4, ¿sí? Tapando, quitando esa parte. Pero vuelvo y digo, yo lo hice porque tenía como el espacio. Y lo mismo, la parte izquierda, la parte negativa, se hace más por una cuestión de estética, por una cuestión de simetría, de que nos gusta ver siempre lo derecho y lo izquierdo, casi que a algunos les gusta mucho que si hacen hasta el 7 en positivo, hacen hasta el 7 en negativo, y eso está bien, digamos que no hay problema en Yo ello. todas las partes las hice iguales, profe, Sí, hasta el 6. uno suele hacer eso, realmente hay una tendencia a que uno si hacia arriba lo lleva hasta 6,
hacia abajo también lo lleva hasta 6. Y vuelvo y digo, es una cuestión de estética, de como las ganas de que quede simétrico, ¿sí? Que queden igual las dos partes. Y está bien, ¿vale? Aquí yo por contradecir voy a dejarlo así, ¿sí? Y queda como raro porque uno dice, no, pero es que le faltan números. Pero es que los números que yo voy a usar, o que vamos a usar en este momento, no requieren la otra parte. Y por ende, vamos a usar solamente los que están ahí planteados. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienes dudas? ¿Tienen dudas? ¿De pronto alguna persona diferente a Heidi? No, señor. Listo, en ese sentido, pues vamos a seguir mirando un poco lo que corresponde. Vale, listo, ya vamos a buscar entonces de primeras nuestro punto A. Nuestro punto A es 3,5. Entonces vamos a ubicarlo, ¿sí? Voy a marcar el punto acá. El punto 3,5 siempre nos vamos en X y subimos en Y. Por cuadrícula es mucho más fácil ver. Aquí tiene que verse la parte vertical hasta que llegue a 3 y la parte horizontal hasta que llegue a 5, que esas serían las dos correspondientes números de la coordenada. Entonces lo muevo un poquito a la derecha porque está más inclinado hacia la izquierda. Si bajo verticalmente tiene que coincidir con el 3, si volteo horizontalmente tiene que coincidir con el 5, que es nuestro eje Y. Este sería nuestro punto A. ¿Sí? Aquí lo hago un poco grande, exagerado, pero para que se vea. Y nuestro punto B sería el punto 2, 1, ¿no? 2 en X y 1 en Y. Aquí sería punto 2, 1. Lo trato de ubicar de tal manera que quede como en la posición ideal. ¿Sí? Ahí queda un poco más a la izquierda. Puedo cuadrar, vuelvo y digo. Para ustedes de pronto es más fácil por lo que están en cuadrícula. Listo, ya aparece que quedó ubicado. ¿Sí? 2 en X, 1 en Y. Por esos dos puntos, ese es mi punto B. Ese es mi punto B. Por esos dos puntos va a pasar nuestra recta. Entonces, con una escuadra, con una regla, yo lo que hago es trazar mi recta. Trazo la línea que corresponde. ¿Sí? Aquí la puedo modificar un poco para que coincida, que corte, que pase por esos dos puntos. ¿Listo? Lo largo de la recta, pues ya es dependiendo. Yo la voy a dejar hasta ahí para que quede el dibujo del gráfico de tal manera que lo puedan ver. Y nos pide el ejercicio sacar la pendiente. Entonces, la pendiente la podemos hacer de dos maneras. ¿Sí? La primera es seguir las indicaciones del X1 y el Y1. O la segunda es ver los movimientos de la pendiente. Entonces, estoy como haciendo esa invitación a que hay dos maneras de hacerlo. El Con ejercicio, la digamos, fórmula, ¿cierto, profe? exacto, en la guía, la fórmula, esta fórmula que está acá, voy a ser un poquito terco en el tema de la explicación porque es que acá está muy bien explicada. ¿Sí? Ahí aparece nuestro valor Y2, Y1, X2, X1 y en esta parte nos están diciendo muy claramente los valores correspondientes que tienen que ver con la explicación del por qué X2, por qué X1. ¿Sí? Ya el proceso después es un proceso de reemplazo y de restas, ¿sí? Y operaciones. Pero digamos que la explicación ahí está, pues para que se lea, para que se entienda, para que de pronto se analice un poco más detalladamente. Y quiero más bien mostrar otra opción. Entonces, si no nos gusta la fórmula, por alguna razón, pues podemos mirar un poco otra opción, que es la que les voy a plantear hoy. ¿Qué significa la pendiente? La pendiente se define como una variación en Y y una variación en X. Entonces, la pendiente como tal la podemos entender como una fracción o como una división, porque es una división de nuestra variación. Entonces yo voy a mirar cuánto varía en Y Entre Y y X. y cuánto varía en X. Y eso es lo que yo voy a sugerirles. Es otra forma de hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es la variación entre los dos? Y los dos numeritos son los que dividen. Entonces tengo que sacar cuánto es la variación en Y.
Tengo que saber cuánto varía. ¿Qué significa saber cuánto varía? ¿Cuánto yo tengo que moverme desde A hasta B o desde B hasta A, pero en dirección Y o en dirección X? ¿Me explico? ¿Me explico? Si yo quiero, y me ubico por favor, quiero que todos lo hagan así. Si yo cojo la estrellita, voy a hacer la estrellita. Si yo cojo esta estrellita y estoy ubicado en la posición B, acá en el punto B, quiero llegar al punto A. Entonces tengo que hacer dos movimientos. Uno en X y otro en Y. En este caso voy a empezar primero en Y. ¿Qué tengo que hacerle a Serían la estrellita para llegar de B hasta A? 4 hacia Y, profe. 4 hacia Y, muy bien, y además muy bien dicho. Tengo que subir, porque cuando me dicen 4 quiere decir subir. Tengo que subir 4 posiciones. Y 4 1 hacia números, X. 4 unidades, muy bien. Y lo podemos ver como un más 4, porque el más está indicando subir. Y en X, como tú lo dices, es 1 hacia X. Entonces me muevo hacia la derecha. 1, como es la derecha, el signo que me indica derecha es más 1. Entonces la variación en X, digo en Y, es más 4. Y la variación en X es más 1. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde me quiera yo mover, pues voy de un lado al otro. Y eso es lo que es la variación. Entonces, la pendiente, ¿qué es? La pendiente es tomar y hacer precisamente esa división. ¿A qué números voy a dividir? La variación en Y y la variación en X. ¿Cuánto sería? 4 dividido en 1. 4 sobre o dividido 1. O sea que mi pendiente me da 4. La pendiente en este caso, en este número, en esta recta, la pendiente es 4. ¿Sí? Es una pendiente que es positiva, porque el número es positivo. Es una pendiente que me está diciendo que hay un ascenso, porque al ser una pendiente positiva quiere decir que hay subida, que hay ascenso. ¿Sí? Y de eso Profe, se o sea trata. que esta es otra forma de hallar la pendiente. Sí, de hecho a mí me gusta más esta, por Ah, muchas ok. razones. Por uno, entender lo que significa pendiente. Ahí creo que en el triangulito que está hecho con las flechas, se ve y se entiende lo que significa pendiente. ¿Sí? Y dos, es porque los motiva a ustedes a hacerse preguntas y esperaría yo. Por ejemplo, si yo hago este mismo movimiento desde A, ¿en qué coordenada me da? Este mismo movimiento es 4 hacia arriba y 1 a la derecha, pero partiendo de A, ¿en qué coordenada me da? En 10 y volteando hacia la derecha sería... 10, ¿por qué 10? Ah, no, profe, más 5. Ah, Estoy no, en más A. 4. Sí. El punto A es 3,5. Si quiero subir 4 y voltear 1, ¿dónde coincide? ¿Qué sería un punto C? ¿El punto C en qué lugar quedaría? 7,1. 7,1. ¿Qué piensan los demás? Pero Ah, no, profe, 7,1, 7,6. 7,6, eso sí, porque 7,1, y espérame que ya lo dijiste, 7,1 quedaría 7 aquí y 1 acá. Este punto que estoy marcando, y ese punto no pertenece a la recta. ¿Sí? El punto que les da debe pertenecer a la recta. ¿Sí? Entonces, ese punto que estoy indicando es el punto C, que se hace a través de un movimiento, el punto desde A hasta C, es mover lo mismo, 4 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Entonces me dicen que es 7,6. ¿De dónde sale ese 7? ¿De dónde resulta este 7 y este 6? Pues le sumo los 4 al 3, porque como es 3,5 y vamos a subir 4, pues le sumo esos 4 Ok. a 3 y me daría 7. A Y le este, sumo sí, sigue.
Y le sumo el 1 que volteamos hacia Y al 5. Entonces Al sería 5. 7,6. Ella se está refiriendo a este 3,5. ¿Sí? Pero la pregunta es, el 4 que tú subes, ¿a cuál de los dos números se lo sumas? Al 3 dijiste tú, pero el 3 ¿qué coordenada es? ¿X o Y? X. X. Entonces este 3 es un movimiento en X. Por tanto, lo que debes sumar, porque sí es sumar, tienes toda la razón, lo que tienes que sumarle a este 3 no es el movimiento en Y, sino es el movimiento en X. Porque el movimiento en X se le suma al movimiento en X. ¿Mm? En ese sentido, 3 más 1, que es el movimiento en X, debería dar la primera coordenada. ¿Me hago entender? Esta primera. Sí, señor. Entonces ese 7 no es 7. El verdadero resultado es, el punto C está ubicado en 3 en X, que es el punto A, 3 en X más 1, 4 en X. Y en Y entonces, ¿cuánto sería? Y sería 5 en Y, y le sumo, ¿cuánto le sumo? 1 El movimiento en Y. ¿Sí? a 4. Lo que pasa es que está cambiado, porque yo hice primero el movimiento en Y. ¿Mm? Pero es jugar con el movimiento. Este movimiento 4 es en Y. Entonces se lo sumo al 5, que es Y. Y el 1, que es el movimiento en X, se lo sumo al X. ¿Mm? Miremoslo así. Si yo lo hubiera dibujado de pronto de esta manera, si les hubiera dicho primero hagamos el X y después hagamos el Y, hubiera quedado de esta manera. ¿Sí? Más 1 en X y más 4 en Y. ¿Sí? Se entiende que yo puedo jugar con el movimiento primero arriba y después a la derecha, o primero a la derecha y después arriba. Para tener el orden que tenemos en el punto A, pues hubiera sido más prudente hacerlo primero a la derecha, más 1, y después arriba, más 4. Entonces, en ese sentido, el 4, ¿sí? La coordenada sería 9, que es el 5 más ese 4, que sería este punto que tengo acá, 4,9, es un punto que está en la recta. ¿Por qué? Porque es el que sube y voltea y vuelve a estar en la recta. Si cumple este mismo movimiento, esa pendiente, garantizo que ese punto está en la recta. ¿Listo? Entonces, pues, primero que todo, Heavy, necesito saber si tu duda quedó aclarada. Sí, señor, ya Sí, entendí esa parte. eso es lo importante en este video. Y pues salieron otras dudas. O sea, si estaban siguiendo el video, si estaban siguiendo la explicación, les generó más preguntas. Resolví unas, pero dejé otras. ¿Sí? Es la idea. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Heavy, por tu duda. Y espero que te haya quedado clara, que la puedas trabajar de aquí en adelante. Muchas gracias y dejamos hasta ahí el video.